para que todos nos entendamos y llegamos a un punto, a una modalidad de trabajo que nos permita resolver mejor estas cuestiones. Entonces yo en este caso no declaro ningún tipo de conflicto de interés, más que ser cirujano con el especialista en la patología. Como introducción, podemos decir que la presencia de cálculo a nivel de la vía biliar accesoria o principal es una patología frecuente. Todos los que hacemos guardia, frecuencia de la patología, es un motivo frecuente de consulta e internación, se ven muchos casos por guardia, y hoy con el fenómeno que estamos viendo de disminución de la cobertura a nivel de la cobertura privada, lo estamos viendo cada vez más a nivel hospitalario, o sea, pacientes que tenían cobertura que ya no la tienen y tienen que ir al sistema público, más allá de la demanda que por sí mismo tiene el sistema público. Si bien es más frecuente en mujeres, los varones pueden presentarse con mayor gravedad. Inclusive lo hemos aprendido los maestros y lo vemos en la práctica, de que la presencia de litiasis vesicular en un varón o inclusive una colecistitis aguda es un predictor de dificultad bastante claro y generalmente nos enfrentamos en casos más graves. Y existe mucha variabilidad en la presentación, ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos progresando en la presentación. Entonces, si largamos en la fisiopatología histológicamente, conocemos el concepto de lo que es el lóbulo hepático, que es una vena central rodeada por varios espacios porta, que posteriormente viró hacia el concepto del asigno del lobulillo hepático, en el cual tres venas centrales toman el flujo centrípeto proveniente de un espacio porta, hasta que progresamos al concepto del asino pancreático, en el cual reconocemos tres zonas, y todo la verdad que comienza ahí. Cuando uno llega a entender cómo pasan las cosas, después entienda todas las manifestaciones macroscópicas que tiene la enfermedad. Entonces, si seguimos en esa, vamos a ver que todo termina siendo un juego de lo que es la conjugación, la secreción y la síntesis a nivel hepático, que termina formando lo que son los componentes de la bilis. Y este es el triángulo famoso de Admiral-Small, que se ve en varios libros, inclusive libros muy viejos, y que la verdad no ha cambiado y sigue arrojando bastante luz en lo que es la génesis de la litiasis, de cómo es el desequilibrio entre los diferentes componentes de la bilis provocan la precipitación y la formación de micelas, y a la vez a partir de las micelas se van formando las concreciones litiásicas, que pueden variar mucho en tamaño y en composición. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar el trastorno? La raza, o sea, la raza, los pueblos originarios latinoamericanos, sobre todo, tienen una incidencia generalmente mayor de patología litiásica, ¿sí? Inclusive hay poblaciones donde la incidencia pica casi al 100%. La edad, a mayor edad, mayor la posibilidad de desarrollar el trastorno, si bien lo vemos en gente realmente joven, tuve la oportunidad de verlo en niños muy pequeños. El sexo femenino, como dije antes, también si bien es más frecuente la patología, también la tiene el sexo masculino. La relación es más o menos 3 o 4-1 dependiendo del lugar, pero siempre tenemos en cuenta que el sexo masculino es un factor de riesgo para dificultad. La obesidad es un factor de riesgo conocido y tiene que ver inclusive cómo se conjuga la bilis. La diabetes mellitus también, pero también más allá de ser un factor de riesgo en formación de concreciones litiásicas, es un factor de riesgo en complicaciones derivadas de la enfermedad. Los trastornos hemolíticos, al aumentar el pool de bilirrubina y asociado a cierto defecto de conjugación a nivel hepático, puede precipitar la formación de litos. La cirrosis hepática también es un factor conocido y agrega enorme dificultad al manejo del trastorno, sobre todo en pacientes que están enfermos, pero no tanto como para estar en una lista de trasplante. Y las enfermedades inflamatorias intestinales también tienen aumento de la incidencia y hay que prestarles atención. Pero inclusive se combinan con otras enfermedades como ya son las enfermedades autoinmunes que tienen otro tipo de fisiopatología. Entonces, si vamos a hablar de las formas de presentación, uno recuerda la anatomía como la vesícula biliar con su conducto cístico constituyen la vía biliar accesoria para unirse luego a la vía biliar principal, que está formado por ambos conductos hepáticos que van a confluir para formar el conducto hepático, y posteriormente el conducto colédoco, que va a desembocar en la ampolla duodenal o papila de Vater, que a su vez también va a recibir el ducto pancreático principal. ¿Sí? Hay variaciones en esta desembocadura que son causales de otra patología,
pero esta básicamente es la forma anatómica. Entonces, cuando uno conoce cómo se da la cuestión a nivel fisiopatológico y conoce la anatomía, vamos a entender cuáles son las formas en que se va a presentar el trastorno. La primera manera se puede presentar como una litiasis vesicular totalmente asintomática. Ya vamos a hablar de eso, un paciente que no tiene síntomas derivados. O bien el paciente que ya desarrolló los síntomas y va a tener una litiasis vesicular sintomática, aquel paciente que va a complicar con una cuestión inflamatoria y va a tener una colecistitis aguda que generalmente se debe a la impactación de un cálculo en el tracto de salida de la vesícula, generando la cascada inflamatoria. Puede ocurrir la migración canalicular a través del cístico y ocurrir la litiasis coledociana. Si bien está descrita la formación de litiasis de novo directamente en la vía biliar principal, recordemos que esto es un defecto a nivel de la secreción, síntesis y cómo se precipitan los líquidos a nivel de la bilis. Entonces, todo puede pasar también de manera primaria a nivel del colédoco. Puede ese cálculo impactarse, generar una infección ascendente y generar la colangitis aguda, que es un cuadro bastante grave, ¿sí? O bien darse la pancreatitis aguda, que tal cual lo describía Viera Costa en el año 78, ya hace mucho tiempo, y en Argentina, describe la impactación transitoria de un cálculo con posterior eliminación, lo cual genera por sí solo la cascada inflamatoria de la pancreatitis, que también sabemos un trastorno sumamente polimorfo y potencialmente grave. Y tenemos otro tipo de trastornos, que son las litiasis intrahepáticas, que generalmente están relacionados con otro tipo de patología, como son las colangitis crónicas, como las infecciones parasitarias, las estenosis biliares y algunas neoplasias, que si bien tienen su frecuencia, cuando asocian patología litiásica estamos hablando de otra situación y de otra patología. Entonces, no aplican mucho los conceptos que vamos a ver en esta presentación. Si vamos a hablar de epidemiología, es sumamente interesante. Vamos a hablar de un artículo publicado en el año 2006 que tiene como población la población norteamericana desde el año 2000, y ellos en el año 2000 en su base de datos encontraron 2 millones de internaciones derivadas de patología que tiene que ver con litiasis biliar, 750.000 consultas ambulatorias, y ellos estimaron esos años que hay 14 millones de mujeres afectadas y 6 millones de varones infectados. Y fíjense también, con el agarrado avance que tienen ellos en la recolección de datos, tienen tipificado cuánto han gastado en la patología y han gastado 6.5 billones de dólares, configurando eventualmente la tercera o cuarta patología que más gastos eroga al sistema de salud. Entonces, fíjense lo que es el tamaño del problema que estamos hablando. Cuando buscamos ese tipo de datos a nivel nacional, si bien hay datos de epidemiología, no tenemos datos que nos arrojen ese tipo de comparación para saber cuánto nos cuesta a nosotros realmente la patología, que uno estima con la cinética que tenemos que también nos cuesta bastante. Esta publicación muestra en los 5 continentes cuál es la prevalencia relativa acorde a varios estudios epidemiológicos, y si vamos a tomar la población sudamericana, con la cual podemos compararnos, en la población masculina tenemos entre 8.3 y 14% de prevalencia, contra 10 a 49% en la población femenina. Entonces, si hacemos el ejercicio de extrapolarlo a nuestro departamento, el departamento de la capital, según el último censo, tiene 573.500 habitantes. Entonces, nuestra incidencia esperada de la patología es de 45.000 a 80.000 varones y de 57.300 a 283.000 mujeres. O sea que el número es enorme. Hablando solamente de lo que es departamento de la capital. Si esto lo extrapolásemos a la situación de población asistencial que tienen los centros de tercer nivel de Santa Fe, que no solamente atienden la patología local, sino también muchas veces por derivación patología de otras ciudades del interior, el número sube más todavía, porque cuando hablamos de población asistencial estamos picando casi 4 veces lo que es la población total del departamento de la capital. Entonces eso eventualmente es una bomba de tiempo cuando hablamos de lo que es posibilidad de gastos erogados y de complicaciones. Si tomamos un pequeño universo que es el Hospital Cullen, donde me desempeño todos los días, consideramos una vez dentro de los últimos 90 días, tomamos 15 días al azar. Hicimos un análisis y vimos que había un promedio de 45 pacientes internados como promedio de internación, sin contar los pacientes en seguimiento, con lo cual nuestros pacientes asistidos siempre están por encima de los 50.
hay 10 pacientes con algún tipo de patología litiásica biliar internados constantemente en el servicio, ya sea en la sala de varones, en la sala de mujeres o en nuestra sala penitenciaria. Hay 2 ingresos al día por patología relacionada, días que hay más, días que hay menos, ¿sí? Y eso configura el 20% del total de nuestra patología de internación. O sea, fíjense la importancia que tiene, ¿sí? Y todas las internaciones nos llevan más de 5 días de internación por caso, acorde a nuestra capacidad de resolución. Entonces, nos faltan algunos datos, que si bien se pueden tener, es más complejo buscarlos, lo que es el número de consultas por guardia y el número de consultas ambulatorias, porque en nuestros consultorios no usamos todavía sistema informático, entonces hay consultas que se nos escapan. Y nuestra lista, créanme que en este punto está picando las 4 cifras. Y eso también es una bomba de tiempo cuando hablamos de posibilidad de gastos, es un problema de salud pública. Entonces, la presentación clínica, vamos a hablar de cada caso en particular, y yo siempre cuando hablo con los chicos con los que trabajo en etapa formativa, hablo de que son como las 6 caras de un dado. Son 6 formas en las cuales se puede presentar un trastorno que es el continuo de tal vez una misma patología. Entonces, vamos a hablar primero de ese paciente que viene a la consulta con algunas preguntas y a veces alguna certeza y recomendación, que es ese paciente que por alguna razón se ha hecho una ecografía y le han visto eso, esa formación hiperecogénica que hace sombra acústica posterior. Creo que está el doctor Juan Cristófoli en la sala viendo la presentación, que sabe mucho de ecografía y supongo que lo ha visto en más de una ocasión. Ese paciente que por alguna razón se está haciendo un estudio ecográfico, el caso más común por ahí es esa chica embarazada que se está haciendo su control reglado y el ecografista por ahí en buena práctica mira hacia el hígado y a veces ve las concreciones que forman la litiasis, pero es un paciente que no tiene nada derivado, entonces viene a veces con muchas preguntas y con alguna recomendación. Entonces, es una situación frecuente en la consulta, que el paciente venga con ningún tipo de síntoma, o bien con síntomas vagos, o tal vez con síntomas que pueden atribuirse a otras causas, que es la coexistencia de síntomas. Recordemos que en la patología biliar hay síntomas que son típicos y esperables de la patología, pero síntomas que no. Por ejemplo, ese paciente que viene y dice que tiene pirosis, ardor retroesternal, síntomas tipo reflujo. Claramente la vesícula biliar no va a ser el responsable de su trastorno. Entonces, eso es importante a la hora de resolver quirúrgicamente, que ya lo vamos a hablar también más adelante, ¿sí? Y el diagnóstico en este caso generalmente es incidental. La persona puede tener síntomas muy vagos que nada que ver con lo que uno espera, o bien, como les digo, estudiándose por otra razón, se mira la vesícula y se encuentran piedras. Y esto pasa a nivel inclusive de resonancia magnética, donde pasa también lo mismo, por ejemplo, si hacemos un paralelo con la formación esquística del páncreas, donde la estamos viendo cada vez con más frecuencia, porque se hace un estudio para estudiar patología vértebromedular, por ejemplo, y el imagenólogo informa como en la práctica los otros detalles que está viendo en la imagen. Entonces nos lleva a pensar qué vamos a hacer con esto. Entonces yo, para ver qué podemos hacer con la litiasis asintomática, vamos a hacer un ejercicio. Tomemos en consideración 10.000 pacientes que tienen cálculo en la vesícula como hallazgo incidente, que no tienen síntomas. La mortalidad de la colecistectomía estándar, ¿sí? Porque el riesgo cero en medicina no existe, es de 0,5%. ¿Sí? Tomemos ese número de base. Y vamos a saber que 200 pacientes van a tener algún tipo de complicación biliar. Llámese una colecistitis, llámese una migración canalicular, llámese una colangitis aguda. ¿Sí? O bien van a desarrollar síntomas. Eso es el 2% de esos 10.000 pacientes, y la mortalidad esperada del trastorno, no de la cirugía, es de 2,5%. O sea que son 5 pacientes que tienen chance de morir por la complicación. Y 100 de esos pacientes van a tener una pancreatitis aguda, que es el 1%, con una mortalidad esperada del trastorno del 10%. O sea que van a ser 10 pacientes que tienen chance de morir. Entonces, si uno extrapola esos números, hay que hacer 10.000 colecistectomías para beneficio de 300 pacientes. O sea, solamente el 3% de los pacientes realmente estaría justificado en los números hacer la colecistectomía. Los otros 9.700 estarían en un riesgo eventual de algo que tal vez nunca pase. La mortalidad de la colecistectomía esperada, si uno considera el 0,5%, es de 250 casos. Es mucho más que esos 15 casos que estamos viendo que tienen chance de morir por la patología misma, por la complicación. Entonces uno, si habla de los números, piensa de una manera, ¿no?
Y este estudio publicado hace 2 años es muy interesante porque a partir de estos números arma un diagrama de marco donde se justifica tal cual cómo debe ejercerse la práctica, ya sea lo que es colecistectomía en paciente asintomático contra el paciente que ya hizo algún evento. Entonces, o sea, si tuviésemos que hablar de este estudio en la presentación, nos llevaría más de la mitad de la presentación porque es un estudio sumamente largo, así que los invito, va a quedar grabado, así que los invito a leer. Entonces, si tenemos que hacer alguna recomendación respecto del paciente que es totalmente asintomático, ninguna guía internacional avala la cirugía sistemática en estos pacientes. O sea, son pacientes que uno, si les explica, podría no operarlos y no estaría cometiendo ningún tipo de error, porque está avalado por bibliografía. La tasa de complicaciones relacionadas al trastorno son bajas, estamos hablando de un 3% de todo el universo que va a ser algún tipo de problema. Y se debe brindar la información correcta a los pacientes y escuchar a ver cuál es su opinión y cuál es su vivencia respecto del trastorno, porque el saber que uno tiene algo lleva a una respuesta emocional a veces, y entonces hay que explicarle bien al paciente. Primero se explica que ningún procedimiento quirúrgico, para lo que sea, tiene riesgo cero de complicaciones, y que la posibilidad de una complicación puede ser un evento grave, y que se estaría exponiendo a una cirugía con anestesia general y chance de complicaciones para un trastorno que no le está dando síntomas en ese momento. Si se los va a dar en el futuro, no lo sabemos, no hay herramientas para predecirlo correctamente, pero en ese punto tal vez tenga que decidir el paciente, porque si el paciente en uso de su autonomía se quiere operar para evitar esa mínima chance de complicaciones, yo soy de la opinión que hay que escuchar. Si bien no estamos avalados por guías internacionales, hay que escuchar la opinión del paciente. Y el seguimiento en este caso es la clave. Ese paciente que decide no operarse, hay que tenerlo controlado y tiene que estar advertido de cuáles son los síntomas que deben llevar a consultar y que cambiarían la conducta, que ya vamos a seguir hablando cuando hablemos de las otras formas de presentación. Entonces, pasando al paciente sintomático, ese paciente que tiene síntomas, que tiene episodio de dolor, ¿sí? Que se hace su ecografía, se han encontrado las litiasis vesiculares, y a veces inclusive, como ya tiene sus episodios de dolor, ha sido visto por un colega que es un médico de familia, su médico de cabecera, y que inclusive el colega, conociendo el trastorno, ya hace toda una serie y se adelanta a nosotros y el paciente viene ya con una idea, y que no es la idea incorrecta, ¿tá? Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, la presentación clásica es lo que llamamos cólico biliar. El cólico biliar es ese dolor que se presenta ante la ingesta, que tiene un ascenso rápido de la intensidad del dolor y que se mantiene después en una meseta para descender muy lentamente en intensidad, que sería como la historia natural del dolor biliar, ¿sí? Si bien no es un dolor de tipo cólico por definición, le hemos dicho siempre cólico biliar, pero esa es la forma clásica que se va a presentar, y cuando un paciente refiere esa cinética al dolor, es muy probable que se deba a cálculos biliares. Y si encima tiene una ecografía que tiene patología litiásica, estamos ante la causa del problema. La coexistencia con otros síntomas, si bien es común, ya lo explicamos antes, es un paciente que puede tener también pirosis, puede tener síndrome ácido sensitivo, y entonces va a tener también sus problemas relacionados. Y aclararle que la colecistectomía va a resolver su trastorno biliar, no va a resolver el resto de la patología. O sea que hay patología con la cual él va a seguir y que va a tener otra evaluación y tratamiento. Las manifestaciones pueden tener mucho tiempo de evolución, o sea, ser pacientes que estaban con molestia hace mucho, por ahí eran más leves, entonces no le prestó atención, ahora empeoraron y llegó al estudio. Inclusive tenemos pacientes de 30, 35 años que uno preguntándole tienen intolerancia alimentaria desde los 14, 15 años. O sea, es una enfermedad que puede tener mucho tiempo de evolución. Y ojo con esos pacientes porque tienen inflamación crónica. Y ojo en esos pacientes que le han dicho, por ejemplo, que vienen a consulta como sintomáticos y uno interrogándolo resulta que estuvieron internados por una colecistitis hace poco tiempo o bien hace 2 o 3 años. Entonces eso es un predictor de dificultad. Si bien es específico de la especialidad, hay que tenerlo en cuenta a la hora por ahí de brindar la información respecto a la conducta, porque muchos le van a decir, che, tenés que operarte, pero resulta que hay otras cuestiones que hay que elegir mejor la terapéutica. Y es también un problema de salud pública. La población es enorme. O sea, más bien de salud, más que de salud pública, es un problema del sistema de salud. Porque uno acostumbrado por ahí a trabajar más en la salud pública, en realidad es un problema del sistema de salud. Entonces, tengamos en cuenta la presencia de los síntomas del paciente puede ser invalidante.
inclusive nos llegan muchas veces a la consulta, sobre todo lo que hacemos guardia central, ese paciente que ya te dice que no puede tomar ni agua, que uno lo evalúa, es un caso sintomático, no tiene tal vez una colecistitis por definición, pero que tiene síntomas todos los días de su vida. La chance de ocurrencia de complicación aumenta exponencialmente cuando el paciente empieza sintomático. Entonces, he aquí la justificación de por qué es diferente el sintomático del asintomático, ¿sí? La posibilidad de cirugía videolaparoscópica mejora la tolerancia del paciente al procedimiento. Los últimos años, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, cambió la cinética del paciente que se opera. Si uno pensaba la patología 30 años antes, o inclusive 40 o 50 años atrás, hubo una época que se operaban la misma cantidad de pacientes por úlcera gastrodenal que pacientes por litiasis vesicular, ya en periodo de complicación. ¿Por qué? La cirugía antes requería una gran incisión, exponer, operar la vesícula biliar en un órgano, un órgano relativamente profundo, ¿sí? No es fácil de operar y de obtener la visibilidad que uno tiene en cirugía laparoscópica. Entonces los pacientes esperaban hasta lo último, no querían a los 21 o 25 años tener una incisión subcostal derecha. Entonces, cuando viene la cirugía laparoscópica y muestra efectividad, estamos viendo que el paciente tiende a operarse antes, o sea, que se opera asintomático, e inclusive, si hay cirujanos acá van a coincidir conmigo que la mayoría de los pacientes asintomáticos que vemos terminan eligiendo la cirugía más allá de la información que le demos. Y la tasa de complicaciones y secuelas post-cirugía es baja. Y hablo de secuela post-cirugía porque durante mucho tiempo se habló del síndrome post-colecistectomía. Yo desde una óptica personal creo que tal cosa no existe como síndrome post-colecistectomía, sino que son síntomas preexistentes, por ahí no de lo evaluados del todo correctamente, entonces parece que son síntomas nuevos, pero no. Si bien, por ejemplo, se ha descrito un cambio en el pool biliar que causa diarrea colerética, pero eso es sumamente infrecuente. Entonces, la recomendación con los casos sintomáticos, la cirugía por vía videolaparoscópica es la elección. Está avalado por la guía norteamericana, europea, y por los consensos a nivel nacional y latinoamericano que el caso sintomático debe ser operado. Y es en la cirugía que el gol estándar es videolaparoscópico. Programar de entrada una cirugía de este tipo por vía abierta debería ser excepcional. Y siempre hay que tener una correcta valoración clínica y considerar los predictores de dificultad. Sobre todo esos pacientes que vienen con síntomas hace mucho y ni hablar de los que han tenido alguna internación. Si hablamos de la tercera forma, que ya empieza a ser más dramática, es la colecistitis aguda, que es la ocurrencia del episodio inflamatorio, generalmente por la impactación de un cálculo en el tracto de salida de la vesícula biliar. Y lo vamos a ver, más allá de los síntomas, ese paciente con la ecografía, por ahí que ya sabe que tiene litiasis, o bien la colecistitis aguda es la primera manifestación de su enfermedad. Pero en la experiencia le puedo decir que cuando uno tiende a interrogar a estos pacientes, han tenido alguna sintomatología previa. Entonces, que un paciente debute directamente una colecistitis aguda sin pasar por un estadio sintomático es bastante infrecuente. Entonces, ¿qué vamos a ver en la ecografía? Porque hay que prestar atención. La distensión vesicular es lo primero que vamos a ver, ¿sí? Porque muchas veces van a decir, sí, mira, tiene distensión, tiene paredes finas. Bueno, está bien, tiene paredes finas, pero mide más de 4,5 centímetros. Entonces, ese paciente, sobre todo si la clínica es sugestiva, tiene una colecistitis. Hagan una ecografía mañana o pasado y va a tener las paredes engrosadas. O bien ya va a tener placas de necrosis porque esa distensión vesicular es por hipertensión endoluminal, ¿sí? O bien van a decir, mirá, no tiene leucocitosis tan franca, tranquilo, en 24 o 48 horas la va a hacer. Entonces, la valoración clínica es fundamental. Entonces, ese paciente que uno le interroga y parece tener un cólico biliar, pero está con un dolor continuo hace más de 12 horas o 24 y no le pasa, ese paciente tiene una colecistitis, no tiene un cólico biliar, ¿sí? Y bueno, le muestro una tomografía al final porque le estoy mostrando una complicación local de lo que es un enfisema vesicular propio de lo que probablemente sea una gangrena de las paredes de la vesícula. Entonces, la ecografía con un buen operador y un buen equipo es más que suficiente para hacer el diagnóstico. Uno no tiene que pedirle tomografía a todas las colecistitis, pero hay casos en los cuales se justifica. Por lo menos, este caso está justificado. Entonces, recordemos que la colecistitis aguda es un abdomen agudo inflamatorio. ¿Estamos? Tengamos en cuenta eso. Es un dolor que inicia bruscamente o bien que empeora con el correr del tiempo y se vuelve de máxima intensidad. Generalmente es en el hipocondrio derecho.
no deja muchas veces respirar al enfermo porque es mi abdomen superior, y la intensidad generalmente es de 8, de 8 en 10 para arriba. Es un motivo frecuente de internación y a veces vemos que desgraciadamente se están yendo a la casa muchos pacientes con colecistitis aguda, y dejado a la libre evolución puede evolucionar un cuadro grave. Fíjense de lo que es una distensión de vesícula con pared fina, cómo podemos evolucionar una gangrena vesicular porque no se resuelve la anoxa. Entonces, si uno lo deja a libre evolución, puede pasar algo grave. Entonces, la evaluación de severidad se hace con las guías de Tokio, las últimas son del 2018, y podemos dividirla clínicamente, que es créanme que es la forma de evaluación más simple y más útil en un caso leve. El caso leve se define por negativa como para aquel paciente que no tiene signos de severidad. Se corresponde más o menos al 85% de los casos, con lo cual la mayoría de los casos van a ser leves, lo cual no cambia radicalmente la conducta, ¿sí? ¿Cuándo decimos que un caso es moderado? Cuando hablamos de una masa palpable dolorosa, el paciente que persiste doloroso, el paciente que tiene una leucocitosis entre 12.000 o menos de 4.000, o sea que el que está leucopénico, si bien otras variaciones de la guía hablan de leucocitosis por encima de 18.000, la fiebre mayor de 39 grados es un signo de moderado, si bien es poco común que una colecistitis haga fiebre, pero si está haciendo fiebre, ojo con ese paciente, ya sea con la presentación clínica y con la dificultad local. La persistencia de síntomas más de 72 horas, ni hablar, y si es varón, es para agarrarse la cabeza. Y los signos de gravedad imagenológicos. Cuando el ecografista, por ejemplo, te llama y dice, che, mirá, las paredes miden 1 centímetro, tiene halo perivesicular, parece que tiene facelo mucoso, que por ahí con la experiencia del ecografista y sobre todo si tiene un buen equipo, ya te puede dar muchísimos datos. Y cuando la colecistitis es severa, cuando tiene disfunción de órgano o directamente cuando tiene falla múltiple de órgano. Entonces, ese paciente, la mortalidad que tiene, nada que ver con un leve. Estamos hablando de una patología que, siendo severa, tiene ya casi un 7 a un 10% de mortalidad, dependiendo del contexto. Cuando, siendo colecistitis, tiene, como decíamos antes, el 1%. ¿Sí? Entonces, la evaluación fundamental, repito, fíjense, es clínica. Acá no hay ningún parámetro que no pueda ser evaluado clínicamente, ¿sí? Y es la clasificación más útil. Es por hoy una urgencia quirúrgica. Entonces, eso de antes se decía de hacer enfriar el cuadro clínico. No está avalado del todo por la guía. Hoy, hacer una colecistectomía temprana bajo ciertas condiciones clínicas, evolución del cuadro clínico, característica del paciente y experiencia y recursos tecnológicos, la colecistectomía temprana es segura en colecistitis aguda y es lo que debería hacerse. Y nuevamente repito, y no me voy a cansar de repetirlo, que es un problema para el sistema de salud, porque es muy frecuente y eroga gastos interesantes, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer un algoritmo de la conducta que vamos a tener para el tratamiento, también nos vamos a basar en la guía de Tokio, y vamos a tener que para el grado 1, que es la colecistitis leve, hay que iniciar los antibióticos, pero hay que hacer también la colecistectomía temprana, ¿sí? Entonces, lo más importante en este caso, que es la línea llena, es hacer la cirugía laparoscópica temprana, ¿sí? Antibiótico y observación era una conducta que se propugnó mucho hace algunos años porque se consideraba la dificultad del gesto quirúrgico, pero hoy sabemos que si tenemos los recursos y tenemos la experiencia, podemos hacerlo con un perfil de seguridad muy alto y se resuelve de raíz la patología. En los casos moderados, hay que ya iniciar el tratamiento antibiótico, porque estamos hablando inclusive de una predicción de dificultad local. Hago el parate acá para hacer la aclaración, porque o sea, la clasificación de Tokio tiene que ver con un estadio de severidad clínica, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que es complejidad local, o sea, no tiene nada que ver que si la colecistitis es congestiva, si es flegmonosa, si es supurativa, si es filtrante, si es gangrenosa, si es perforada, ¿sí? Si bien puede haber alguna correlación, podemos tener un caso moderado con una colecistitis flegmonosa, por ejemplo, ¿sí? Sin necesidad que sea un piocolecito, por ejemplo. Entonces, el estadio de compensación clínica hay que hacerlo. Inclusive este asterisco, si uno lee la guía original, habla de que estos pacientes hay que hemocultivarlos. Si bien la tasa de pasaje al torrente no es tan alta, hay que hemocultivarlo
y luego se sugiere también cultivar la bilis en la cirugía, ¿sí? Y una vez que se inició ese soporte, si tenemos las condiciones favorables, hay que hacer la cirugía laparoscópica temprana, ¿sí? Si no tenemos los recursos o por alguna razón el paciente llega a subagudo, porque si uno lee la guía original, va a leer también lo que es la definición del caso subagudo, porque operar después de los 5 días, la dificultad local que te ofrece es muy alta. Entonces, ese paciente, si vos has llegado tarde, por ahí pueda que te convenga de diferir, ¿sí? ¿Y cuánto lo vas a diferir? Entre 2 a 3 meses, cuando ha pasado la segunda fase del proceso inflamatorio, ¿sí? Inclusive en pacientes que no andan del todo bien y la cirugía puede ser dificultosa y no contamos con la experiencia y los recursos, pero sí sabemos hacer muy bien ecografía, podemos poner un drenaje percutáneo y eso va a enfriar el cuadro. Y luego considerar la colecistectomía diferida. Y digo considerarla porque muchos de estos pacientes la vesícula se vuelve disfuncional, es un órgano excluso y no va a tener posibilidad de hacer colecitina. Entonces por ahí, sobre todo en pacientes añosos o de alto riesgo, podemos considerar no hacer la colecistectomía después de un drenaje percutáneo. Y para el caso severo, ni hablar que tenemos que iniciar el soporte intensivo, ¿sí? Son casos de pacientes que están descompensados, ¿sí? Y bueno, considerando el camino que dijimos antes, si contamos con los recursos y en pacientes aptos para cirugía, la cirugía laparoscópica temprana sigue siendo la mejor opción, ¿tá? Pero se puede considerar también el drenaje percutáneo y se puede considerar también la observación. Pero bueno, ya estamos hablando de un estadio donde la mortalidad es bastante más alta, ¿sí? Y son pacientes que deberían estar en un lugar que tenga los recursos. Entonces, eso ya lo vamos a charlar también más adelante, lo que son las derivaciones oportunas cuando nos estamos quedando cortos de recursos. Y a veces el recurso no tiene nada que ver con el recurso humano, porque créanme que tengo amigos y colegas en el interior que saben muy bien lo que hacen y trabajan muy bien y se preocupan mucho por los pacientes, pero simplemente no tendrían el soporte para sacar adelante un paciente de este tipo. Pasando a la otra consideración, lo que es la litiasis coledociana, ya sea en formación primaria en el conducto colédoco o bien ese caso que ha tenido migración canalicular. Entonces, es ese paciente que un buen ecografista va a lograr ver la vía biliar, la vamos a ver dilatada, podemos ver la compresión litiásica, pero eventualmente podemos no verla. Entonces, como charlo mucho con los chicos que damos las tutorías en la facultad, prestarle atención al hallazgo indirecto. Por ahí, a lo mejor el ecografista, por muchas razones, no te pueda ver, ver el cálculo dentro del conducto, pero sí te va a dar los hallazgos indirectos. Te va a decir que tiene litiasis vesicular, que tal vez el hígado es esteatóxico y que la vía biliar está dilatada. Entonces esto uno lo tiene que pensar como un conducto que se tapa. Entonces uno pisa el conducto, lo tapa, hacia arriba va a crecer. Entonces es un hallazgo indirecto que nos estaría hablando en primera instancia de una obstrucción coledociana. Y dependiendo de la población que consideramos y el antecedente, lo más común pueden ser los cálculos en el colédoco, como bien en otra población vamos a tener 50 y 50. Y el gol estándar, el mejor estudio para evaluación de estos casos, es la colangioresonancia, que es un estudio que inclusive no lleva contraste. La desventaja es que no está del todo disponible en todas partes, es un estudio relativamente oneroso, y aparte tiene tiempos de adquisición muy largos. Entonces, sobre todo pacientes añosos que tienen que colaborar con la respiración, puede ser un estudio difícil de interpretar dependiendo del contexto, pero sigue siendo la mejor evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar que está pasando eso? Ese paciente que aparte de tener dolor abdominal, antecedente de cólicos biliares, por ejemplo, o que tiene dispepsia, aparece ictérico, aparece amarillo, ¿sí? Entonces, ese paciente es muy sugestivo que tenga una colestasis. Entonces, la colestasis se puede ver a dos causas, básicamente en dos situaciones. Una, el hígado está enfermo. La otra, el conducto de salida está ocluido. Entonces, los cirujanos en general vemos esos pacientes que tienen obstrucción canalicular y la ictericia es por hipertensión retrógrada. Nos ocupamos más de eso. Y si bien cada tanto vemos de los otros, pero cada trastorno tiene su patrón típico que nos permite sospechar una u otra cosa, ¿sí? Pero tengamos en cuenta otra cuestión. La ocurrencia incidental asintomática es del 10%. Si uno considera todo el universo de pacientes que tienen litiasis biliar, sobre todo las litiasis sintomáticas, tienen hasta un 10% de prevalencia de litiasis coledociana insospechada.
¿Cómo las vamos a encontrar? Tal vez haciendo colangiografía sistemática. Pero eso es una discusión de otra charla, y inclusive se sigue discutiendo en los congresos de la especialidad de que si tenemos que hacer colangiografía intraoperatoria a todos o no. O sea, los números parecen ir a favor de lo selectivo, pero eso es una charla mucho más amplia. Y eso tengamos en cuenta que es más alta la prevalencia todavía en pacientes con colecistitis aguda, o sea, ese paciente que tras que la cirugía va a ser difícil, si tenemos que hacerle colangiografía a todos, se dificulta aún más y alarga el tiempo quirúrgico. Inclusive, dependiendo de la dificultad local, uno puede hacerse prácticamente imposible hacer una colangiografía transoperatoria. Y es importante la evaluación ecográfica de la bioileal. Entonces, la primera aproximación va a ser siempre ecográfica, ¿sí? Nos da muchísimos datos, y si tenemos sobre todo un buen equipo, un ecografista dedicado que se preocupe por el paciente, vamos a tener muchos datos. Entonces, tener un buen ecografista es importante. Entonces, la evaluación por imagen, la primera aproximación es ecográfica. Hasta el 15% de los casos se pueden considerar complejos. ¿Por qué hablamos de complejidad? Número de cálculos, tamaño de los mismos, qué segmentos de la vía biliar están afectados, porque puede verse afectado el tercio distal, toda la vía biliar, inclusive, que es lo que llamamos coloquialmente empedrado coleociano. Puede haber alguna variación anatómica en la desembocadura del cístico, puede haber variaciones en la ramificación suprahepática de la vía biliar, que todo agrega, y puede haber inclusive anormalía de la desembocadura, como ser, por ejemplo, el divertículo duodenal con papila justa diverticular, que el acceso endoscópico a la papila es sumamente difícil. Todo eso hoy por hoy lo podemos pesquisar antes de la imagen. Entonces se hace deseable tener siempre que se pueda la colangioresonancia antes de iniciar la terapéutica. ¿Sí? Si es deseable, sí. No es fundamental, podríamos tomar conducta sin ella, pero es deseable tenerla. ¿Por qué? Para saber tener datos de antes, porque si nos vamos a dar cuenta en la CPR, que es una litiasis coleociana compleja, y entramos a hacer solamente una papilotomía y extracción de litos, por ahí hay elementos que no vamos a tener a mano. Y hoy existe, ya vamos a ver más adelante, un número enorme de recursos que nos pueden ayudar a resolver los casos en menos exposiciones. Entonces, la evaluación completa del caso resulta fundamental para elegir la estrategia terapéutica. Entonces, opinión personal con algún sustento bibliográfico, estos pacientes todos tendrían que tener colangioresonancia, ¿sí? Para evaluar antes de hacer los drenajes. Entonces, cuando vamos a ver qué podemos hacer, la litiasis coleociana tiene abordaje quirúrgico, ya sea videolaparoscópico, que hoy por hoy ya se ha vuelto gol estándar, y el abordaje a cielo abierto. Hoy por vida laparoscópica podemos hacer inclusive anastomosis biliodigestiva. El abordaje endoscópico, que es el menos invasivo, se puede hacer la papilotomía con extracción de litos, para lo cual hay muchos elementos. Puede que esté conectado el doctor Agustín Diego, ¿sí? Que es amigo y compañero de trabajo, también tal vez mi compañero de hospital, Fabián o Esteban. Se puede hacer dilatación papilar, y existe el recurso de la colangioscopía, que en el Hospital Cuyen hoy por hoy lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que elegir correctamente los casos porque es sumamente oneroso considerando la situación que tenemos. Entonces hay que usar correctamente el recurso. Si uno pudiese, claramente nos gustaría entrar en una endoscopía con todo disponible, aunque sea puesto en el armario, y sacarlo si lo necesitas. Y el abordaje percutáneo es una opción cuando hemos fallado hemos fallado en el endoscópico, por ahí un paciente que no sea candidato a abordaje quirúrgico inicial, o por ejemplo esos pacientes que tienen un bypass gástrico, que es una cirugía hoy muy común, porque el asa biliar queda desconectada del estómago, entonces endoscópicamente es sumamente difícil de llegar. Entonces, por vía percutánea se puede hacer dilatación papilar, se puede progresar los litos, y se puede, inclusive si tenemos ya un trayecto fistular maduro, hacer la extracción de los cálculos. Entonces, todo eso se puede combinar. Por eso pongo esta fecha de lado a lado, porque inclusive todos sabemos, litiasis coleociana, lo más clásico y lo que más aval bibliográfico tiene es CPR previa y colecistectomía laparoscópica posterior. Pero uno podría hacer la CPR intraoperatoria en modalidad Rendes-Bus, o bien como colangiografía intraoperatoria. Puede combinarla con la dilatación transpapilar, con la colangioscopía, o puede tener un abordaje percutáneo. Inclusive está descrito el Rendes-Bus percutáneo endoscópico. O sea, las opciones son muchas,
y es bueno conocerlas a todas porque conociendo las opciones, uno tiene que adaptar el tratamiento a la experiencia, a los resultados que tenemos y a la disponibilidad de recursos. Entonces, si tenemos un grupo donde hacemos mucha videolaparoscopía, hemos ganado experiencia, ya pasamos a la fase donde hacemos anastomosis videodigestiva, uno podría abordar con mucha seguridad litiasis coreoceana relativamente compleja porque tendríamos posibilidad de resolución. Lo que sí es pecado en estos casos eventualmente es dejar patología, ¿sí? Por eso hay que evaluar correctamente el caso para que todo lo que hagamos sea eventualmente con riesgo calculado y que ofrezcamos una solución al paciente en el menor número de procedimientos posible, ¿sí? Y considerar siempre la derivación oportuna de casos complejos cuando no contamos con recursos, ya sean, vuelvo a repetir que muchas veces no tiene que ver con los recursos humanos. Nuevamente digo, hay colegas gastroenterólogos, cirujanos, que hacen muy buena endoscopía diagnóstica y terapéutica, pero simplemente hay recursos con los cuales no cuentan. Por ejemplo, la colangioscopía. Entonces, siempre considerar la derivación oportuna para evitar los procedimientos en más y ni hablar para evitar a veces las complicaciones. Pasando a la siguiente forma, la colangitis aguda es como un continuo de eso mismo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la forma clásica? La tríada de Charcot, que la preguntamos siempre en los exámenes, es esa tríada que está formada por la presencia de fiebre, la coloración histérica en mucosas y el dolor abdominal. Si uno es esa tríada, o también llamada penta de Rappel, que ya es un signo de colangitis grave, ¿de acuerdo? Y antes se la relacionaba con lo que se llamaba colangitis supurada. Si bien podemos seguir usando esa clasificación, hoy es más adecuada la clasificación de Tokio, que ya la vamos a hablar, porque podemos tener colangitis graves, ¿sí? Sin necesidad que haya pus. O sea, hoy la presencia pus dentro de la vía biliar no te define el caso grave, te lo define la presentación clínica. Y nuevamente, decir, si uno tiene la posibilidad de tener el mapa biliar previo, es deseable. Es deseable, pero ya vamos a ver que lo tenemos que ubicar en contexto de gravedad del paciente, ¿sí? Entonces, hoy por hoy constituye una urgencia. Es algo que tenemos que resolver en el corto plazo, ¿sí? Por más que hay casos leves, que ya vamos a ver cómo lo definimos y cómo lo tratamos, es una urgencia y el drenaje hay que hacerlo lo antes posible. Por concepto general, hoy lo charlaba con los alumnos en la tutoría y me pareció que les quedó claro, ¿cuándo hay que hacer el drenaje? Lo antes posible. Es un cuadro potencialmente grave. Cuando es grave tiene alta mortalidad, más alta inclusive que la colecistitis aguda. Es poco frecuente como manifestación inicial de una litiasis biliar. Afortunadamente nadie o muy contados casos van a debutar con una colangitis. Si uno hace por ahí un seguimiento correcto, estos pacientes vienen sintomáticos hace mucho o han tenido ya algún tipo de intervención. ¿Sí? Entonces, hablando de evaluación de severidad, nuevamente usamos la guía de Tokio del 2018, en el cual el caso leve es aquel que no tiene signos de severidad, ¿sí? ¿Cuál es el caso moderado? El paciente tiene leucocitosis por encima de 12 o debajo, o leucopenia por debajo de 4, igual que la colecititis aguda, que tiene fiebre persistente de 39 grados. Consideramos en este punto la edad mayor a 75 años, una hiperbilirubinemia mayor de 5 puntos. Ahí hago el parate porque ahí es peligroso, ¿sí? ¿Por qué más de 5 puntos y no menos? Porque eso nos puede estar hablando ya de un ligero fallo hepático, ¿sí? O de un fallo hepático en progresión. Que esto también puede pasar en colecititis aguda, porque hago un pequeño parate acá, muchas veces estamos viendo casos de colecititis aguda que tienen colestasia asociada, que uno le hace una ecografía, la ecografía dice, che, mirá, la vía biliar no está dilatada. Y uno por ahí insiste y lo manda con angioresonancia perdiendo tiempo. Y lo que tenemos es el impacto séptico hepático correspondiente con la gran inflamación vesicular que tenemos. Que inclusive podemos ya estar hablando de una gangrena vesicular. Entonces, ojo con ese tipo de manifestaciones en las colecititis agudas, que a veces lo único que nos hacen es perder tiempo. Hay que evaluar siempre los pacientes en contexto. Tener una hiperbilirubinemia debajo del 70% del valor de referencia también es un criterio de patología moderada. Y el paciente severo, al igual que la colecititis aguda, es aquel que tiene disfunción de órganos, ¿sí? O bien que ya tiene directamente la falla multiorgánica. Entonces, tal cual el resto, fundamental la evaluación clínica. El inicio temprano de la terapéutica es bisagra. Uno podría hacer un paralelo en este caso con lo que es el tratamiento de la sepsis y cuando hablamos de la hora de oro, acá aplica perfectamente. Esto es un cuadro séptico
Y tengamos en cuenta, la vía biliar es una cavidad de baja presión. ¿Estamos? Entonces, cualquier aumento súbito de la presión se traduce en hipertensión endoluminal y hay pasaje rápido de bacterias al torrente sanguíneo. Entonces, este es un trastorno que más del 85% de las veces tiene hemocultivos positivos. Entonces, ya le adelanto que es fundamental los hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico porque hay un número de casos en el cual podemos tener resistencia. Y la derivación oportuna cuando no contamos con recursos. Estos casos muchas veces lo vamos a ver en primera instancia en un lugar, por ejemplo, que tal vez tengamos endoscopía, pero no tenemos endoscopía biliar, o directamente que no tenemos endoscopía. Entonces acá la clínica te está diciendo que tenés que derivarlo. ¿Por qué? Porque hay que drenarlo. ¿Y dónde lo va a derivar? Donde haya el recurso para drenarlo. Hoy por hoy, a nivel de guardia pasiva, es el Hospital Cuyen que tiene reglamentado la guardia pasiva de endoscopía y todos los endoscopistas que hacen guardia tienen capacidad de resolución de patología biliar. Entonces, si vamos a lo que son las guías de Tokio, nuevamente hablamos del grado leve, importante el inicio de antibiótico y este asterisco es el hemocultivo. Si uno lee la guía original, se refiere a eso. Entonces, lo que es antibiótico y sostén general. Completar el curso antibiótico y hacer el drenaje biliar. O bien, hacer el drenaje temprano. Si uno lo piensa al trastorno, lo más importante es el drenaje biliar. Cuanto antes se pueda. Si se puede tener evaluado completamente el caso porque responde a los antibióticos, o el paciente está bien, es joven y está entero, bueno, perfecto, pero eso no tendría que retrasarnos la conducta, ¿sí? Cuando hablamos del caso moderado, hay que iniciar todo el soporte clínico tal cual anterior, pero nuevamente es importantísimo el drenaje biliar temprano. Y si uno lo piensa, esto tiene que compararlo con la apendicitis aguda. Y antes decíamos que una apendicitis que entra al amanecer debe operarse antes del atardecer. Tal vez acá tendríamos que hacer el mismo paralelo, ¿sí? Tengamos en cuenta que si tenemos todos los recursos a mano, si tenemos el resonador en el hospital, en el sanatorio, si tenemos todo y el paciente responde inicialmente a la terapia inicial y uno quisiera tener el mapa biliar, podría hacerlo, pero es importante tener el recurso para hacer el drenaje de urgencia, si vamos a hacer ese tipo de cosas. Y aquí ya no necesitamos imperiosamente el mapa biliar, acá lo importante es drenar. Y cuando el caso es grave, hay que hacer todo el soporte clínico, ¿sí? Todo el soporte intensivo, pero el drenaje biliar hay que hacerlo ayer. ¿Sí? Acá lo más importante es el drenaje biliar. Acá no podemos estar llevando al paciente a resonancia, tomografía. Aparte, como charlamos inclusive con los alumnos en la tutoría, con los compañeros en periodo de formación, el requisito fundamental para hacer un estudio planar como es la tomografía y la resonancia es la estabilidad clínica del enfermo. Y estos pacientes no están estables y no lo van a estar por definición hasta que los drenemos. Entonces, lo importante acá es la prontitud con la que hay que hacer el drenaje. Y si lo estamos viendo, desgraciadamente, en un centro donde no se cuenta con el recurso, hay que iniciar urgente el soporte e iniciar los trámites de derivación. Hablando del último caso, la pancreatitis aguda, ¿sí? Uno es ese paciente que viene con mucho dolor, el clásico dolor en cinturón, y me interesó este dibujo justamente porque está inclinado hacia adelante, que es lo que podemos interpretar nosotros con esa posición en plegaria maometana que nos enseñaban en semiología en la facultad, y donde, ¿qué vamos a ver? Una ecografía nos puede informar ya el aumento del tamaño del páncreas, la presencia de litiasis vesicular, ¿sí? Que son hallazgos indirectos que en contexto suman al diagnóstico. Y acá vemos una tomografía donde ya vemos inclusive una complicación local, que esto que marco aquí con el láser es lo que podríamos considerar una colección líquida aguda, y esto ya es una necrosis, es un foco de necrosis a nivel del páncreas. Si uno ve esto, es una tomografía hecha después del 5.º día, que es cuando vamos a ver la necrosis. La tomografía, y eso abre todo un espectro de discusión si tomografía sí o tomografía no a todos los pacientes al ingreso. Yo personalmente creo, sobre todo si el caso es leve, no es perentoria la tomografía, no hay que hacérsela a todo el mundo. Y si el caso es moderado o severo, es raro que una tomografía entrada te cambie la conducta, pero ya lo vamos a ahondar un poquito más ahora cuando sigamos en la charla, ¿sí? Entonces, el tipo de diagnóstico clásico y avalado por la guía Atlanta del 2012 es clínico, laboratorio e imagen, pero ya la guía Atlanta te está diciendo ahora que vos podés tener diagnóstico con 2 de 3, ¿sí? La imagen puede que te cueste obtenerla, si la ecografía tenés mucho hilio, mucha interposición gaseosa, puede que no veas el páncreas, ¿tá? Si el paciente por ahí es obeso mórbido, no llegás a ver con el ecógrafo,
Podés tener dificultad, pero uno siempre, al igual que en otras situaciones, tiene que tratar el cuadro más grave probable, ¿sí? Entonces, considerar siempre el contexto clínico. Y dentro del laboratorio, si uno lee, cuando estudiábamos pancreatitis aguda, había 3 causas de pancreatitis con amilasa negativa, o amilasa baja, es decir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es una enfermedad sumamente polimorfa. Hay trastornos leves que a largo plazo pueden evolucionar a un pseudoquiste, por ejemplo. Hay casos clínicamente severos que uno mira la imagen y generalmente no tienen tanto, no asustan tanto la imagen, pero sí clínicamente son muy floridos. O bien al revés, cuadros que localmente son complicaciones con incluso cuadros de necrosis pancreática que tienen signo de infección y el paciente a lo mejor está clínicamente sumamente estable. Entonces, es un trastorno sumamente polimorfo. 2 pacientes no son iguales. Y el tratamiento de evolución pueden ser sencillos, como son los casos leves en su mayoría, o volverse sumamente complejo y requerir mucho recurso humano, mucho recurso tecnológico, y desgraciadamente son trastornos sumamente caros, que eso es lo que menos le gusta a los que hacen gestión. Entonces, siguiendo la guía Atlanta, podemos clasificarla, esta es la clasificación más simple y es sumamente útil. Inclusive, hoy por hoy es más útil de lo que usábamos clásicamente cuando empezamos la residencia, como son el score de Ranson o el score de Glasgow. Que esos 2 scores, si bien fueron muy útiles en el pasado, subestiman mucho los casos graves. Entonces, esto es más fácil y son, fíjense, son parámetros clínicos. Entonces, el paciente con una pancreatitis aguda moderada o leve no tiene falla de órganos y no tiene complicaciones locales o sistémicas. Esto siempre considerando el ingreso del paciente, porque créanme que un caso a veces leve que anda bien, a largo plazo por alguna razón le hacemos una imagen y nos encontramos un pseudoquiste, ¿sí? Puede pasar. La pancreatitis aguda moderadamente severa es aquella que ya tiene alguna falla orgánica, pero esta resuelve previo a las 48 horas, ¿sí? O bien es ese paciente que desarrolla una complicación local o sistémica sin falla orgánica persistente. O sea, ese paciente que uno por persistencia al dolor o por lo que sea, le hace la tomografía y resulta que tiene una colección líquida aguda o que inclusive tiene una colección posnecrótica, pues estamos hablando de complicaciones tempranas, ese paciente es moderadamente severo. Por más que no tenga falla de órgano y que uno lo vea acostado en la cama sumamente cómodo, inclusive a lo mejor hasta ya le dimos de comer y toleró. Pero eso tengamos en cuenta a la hora de considerar la severidad, porque tiene utilidad pronóstica. Más allá de la terapéutica es pronóstica, ¿sí? Y la pancreatitis aguda severa es aquel que tiene una falla orgánica persistente, ¿sí? Dura más de 40, tiene más de 48 horas, está en correcto tratamiento y la falla orgánica no cede. Las complicaciones locales generalmente son la regla, pero puede haber mucha disociación en lo que es la complicación local, que no llama tanto la atención, pero el paciente sí está sumamente inflamado, en respuesta inflamatoria, e inclusive con falla persistente. O bien puede haber una correlación, ¿de acuerdo? Y la forma de estimar la falla es el famoso score de Marshall. Si uno lo ha leído alguna vez en la actualización de Atlanta del 2012, no es más que una modificación del score de SOFA con 3 parámetros de los 6 originales del SOFA, ¿sí? Entonces, lo más importante, nuevamente no nos vamos a cansar de recalcarlo, es la evaluación clínica. En este trastorno es la evaluación al pie de la cama, importante la interacción de especialidades, verlo con el especialista en clínica médica, verlo con el gastroenterólogo, verlo con el intensivista, ¿sí? Verlo todo y que cada uno pueda dar a veces su aporte al caso, porque son casos que pueden volverse sumamente complejos. Y desgraciadamente un paciente no es igual al otro, y si bien existen guías, después uno tiene el paciente acostado en la cama que va a ser diferente al que vimos ayer y al que vamos a ver mañana, ¿sí? Las fallas orgánicas determinan mayor mortalidad que las complicaciones locales. Y fíjense por qué insistimos tanto en la falla de órgano entonces, y por qué insistimos tanto en la evaluación clínica, y hablamos de que la evaluación por imagen, si bien es importante, no es perentoria. ¿Por qué? Porque los primeros 14, hablamos siempre de la curva bimodal que tiene la pancreatitis aguda. Los primeros 14 días es el episodio de complicaciones médicas, de complicaciones sistémicas, de falla de órgano. Entonces, lo que determina el pronóstico es cómo maneja el paciente en esa etapa la falla de órgano. La fase de complicaciones locales aparece después de los 14 días y se consolida después del día 30. ¿Sí? Y el día 30 parece ser la bisagra para empezar a intervenir si se puede. ¿Tá? Si bien el intervencionismo es un capítulo totalmente aparte, es una discusión enorme y cada método que tenemos de tratamiento
es discusión en los congresos, la especialidad. Entonces escapan al propósito de la charla, pero tengamos en cuenta, primero, evaluación clínica. Considerar correctamente la disfunción de órganos cuando existe, ver su persistencia, y después pensar en las complicaciones locales. Lo primero con estos pacientes es el sostén clínico, ¿sí? Entonces, la recomendación en pancreatitis aguda, cuando tenemos un caso leve, moderado, la compensación clínica y la resolución de causa. Cuando hablamos de resolución de causa, estamos hablando cirujanos de patología de pancreatitis aguda biliar, que corresponde en Argentina al 85% de los casos, enorme mayoría. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, el timing de la colecistectomía, ¿cuándo la vamos a hacer? Un caso leve se considera hoy adecuado hacerla de manera temprana, pero hay que definir temprano, porque uno se aventura, va a entrar en PubMed y va a haber publicaciones que hablan de 24 horas. Los protocolos que intentaron remediar eso en Argentina han tenido mortalidad y se han tenido que suspender. Entonces, hoy lo más adecuado para resolver la causa parece ser de las 72 horas para adelante, ¿sí? Pero sería importante e ideal que un paciente que tiene una pancreatitis aguda leve, moderada y es biliar, no tiene colestasis, no tiene litiasis coleociana, tal cual decía el profesor Acosta hace muchos años, la mayoría no la va a tener, ¿sí? Ese paciente debería irse sin la vesícula a la casa. ¿Por qué? Porque la próxima pancreatitis ya puede ser moderadamente severa o severa, ¿sí? Cuando hablamos de los casos moderadamente severos donde la falla de órgano ya empieza a tener mucho protagonismo, hay que hacer un sostén clínico correcto. Hay que hacer el tratamiento correcto de las complicaciones locales cuando corresponde, si bien vuelvo a recordar que en los primeros 14 días lo que determina el pronóstico son las fallas de órgano, y la resolución de causa puede ser diferida. Si bien hay reportes de tratamiento temprano en la internación, requerir experiencia, requerir recursos, requerir tecnología. Lo que hay que tratar de hacer es nunca empeorar el cuadro, porque la pancreatitis aguda severa, moderadamente severa y severa, son cuadros inflamatorios severos, que se explican a nivel molecular, liberación de citoquinas, permeabilidad linfovascular, o sea, muchas cuestiones fisiopatológicas que uno con una cirugía lo que puede hacer solamente es empeorarla. Entonces, hay que considerarlo con cuidado, ¿sí? Y en el caso severo hay que hacer reanimación intensiva. Acá tienen mucho protagonista nuestros compañeros intensivistas, que inclusive a veces se arman discusiones respecto a la resolución de las complicaciones locales, pero la bibliografía actual apoya la cuestión de que lo más importante es la reanimación, es el tratamiento de las fallas de órgano, que van a determinar mayor mortalidad que la complicación local, inclusive si hablamos de infección. Tengamos en cuenta que la infección de una necrosis en pancreatitis aguda es sumamente infrecuente antes de los 10 días. Y ya empieza a ser más frecuente pasado los 21. Entonces, eso por ahí también explica por qué la resolución uno intenta hacerla lo más diferida posible cuando tenemos complicaciones locales, ¿sí? Como conclusiones de lo que es la patología biliar, hablamos de una patología frecuente con mucha variabilidad de presentación clínica, problema de salud y de sistema de salud, sin lugar a dudas, es un problema económico, o sea, porque si uno tiene que indicar la resolución a todos los pacientes, cuando entramos a hablar de costos, los costos son inmensos en un país tan empobrecido por varias razones como el nuestro, entonces no podemos dejar de considerarlo, ¿sí? Y la resolución requiere diagnóstico correcto, diagnóstico temprano, disponibilidad de recursos y conocimiento de la enfermedad. Y muy importante el conocimiento de la enfermedad, es decir, cuando hablo de conocimiento de la enfermedad, no es una cuestión de arrogancia, sino decir lo que hemos estudiado en la facultad, que lo podamos aplicar al paciente cuando tenemos enfrente para hacerle recomendaciones basadas en la evidencia correcta y siempre hasta donde llega la especialidad de uno. Por ejemplo, yo tengo pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, e intento siempre apoyarme en el colega que hace la especialidad para no cometer errores y dar recomendaciones que no corresponden, ¿verdad? Y en este caso sería lo mismo. Entonces, siempre que el caso lo amerita, la consulta con el colega especialista en cirugía general, o si tiene a disposición un cirujano con interés en la patología o especialista en la patología hepatobilio-pancreática, es deseable. Pero siempre la base es la sospecha, el diagnóstico correcto, hacerlo temprano y conocer la enfermedad. Después todo lo otro uno lo puede organizar, ¿sí? Entonces, y aprovecho para dar final a la clase para pasar dos mensajes. Recordemos que la semana que viene se van a elegir los delegados departamentales del Departamento de la